parte de los sistemas económicos y nos faltaban los flujos económicos. Ahora vamos a empezar. ¿Perdón? Vamos a empezar con los flujos económicos, pero sin antes vamos a hacer una clase de repaso rapidita. Vamos a empezar a manejar esto para continuar con flujos económicos. Habíamos hablado qué es un sistema económico y cuál es la estructura de un sistema económico, cómo la población se estructura y cómo se estructura el sistema económico para gestionar, para planificar bienes y servicios en nuestra economía. También habíamos hablado del sistema económico que empezamos a trabajar con una organización y un sistema económico dentro de la sociedad se organiza para poder satisfacer necesidades. En realidad, todos los humanos nos organizamos para cualquier situación. Y esta situación nos permite a nosotros entablar en un sistema también de reparto de distintas responsabilidades entre los agentes económicos. Ahí teníamos varios sistemas, el sistema feudal, el esclavista, el mercantilista, el capitalista, etcétera. Habíamos visto varios problemas también en la anterior clase en los sistemas económicos. Estos problemas eran qué producir, cómo producir, para quién producir. Veíamos estos problemas como uno de las situaciones más que siempre están latentes dentro de la economía. Nosotros como administradores con seguridad vamos a tener ese tipo de problemas. En el sistema económico nosotros tenemos varias situaciones que responder a nuestra economía en función de lo que sea una economía planificada, una economía capitalista o una economía mixta. Ya estas situaciones contraen también la situación de traer una producción de impuestos, seguridad social, etc. Y ahí respondíamos a la pregunta: ¿qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? Y ahí nos dice don Adam Smith cómo deberíamos manejarnos con la mano invisible. Existe una mano invisible y hay un protocolo de Kioto, y es el tema del cambio climático. ¿Quiénes han firmado? Bueno, prácticamente todos los países hemos firmado este protocolo de Kioto con el fin de conservar y hacer sustentable el planeta para las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir que sea un planeta sustentable? Quiere decir que todos los bienes que cuenta la Tierra en este momento y de la que nosotros disfrutamos en este momento, también las generaciones futuras puedan de la misma forma disfrutar del planeta sin que se deteriore el planeta, y ellos también a futuro, vale decir, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y toda la generación futura gocen de los mismos privilegios que nosotros gozamos en este momento en el planeta, vale decir, bosques, alimentos, animales, agua, etc. Entonces hay varias situaciones para resolver esta situación. En este caso, el mercado. Ya la situación del mercado está cambiando en este momento y la situación de la tecnología igual. Ya hay una especie de conciencia en las empresas, ya no quieren producir con mucha contaminación, tampoco quieren producir productos que sean contaminantes para el ser humano y para las generaciones futuras. Ya hemos tenido muchas enfermedades y producto de eso seguramente llegó el COVID.
Y ahí vamos a empezar a ver qué hacemos con el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico del nuevo mundo y de la última situación que hemos vivido en el siglo pasado. Y también hemos visto cómo se estructura un sistema económico a partir de las necesidades humanas, de los problemas económicos, de las actividades económicas y de los factores productivos. Y nuevamente volvemos a buscar las preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Dentro de esa situación, la economía libre de mercado nos ha permitido ver que los capitalistas siempre van a encontrar productos escasos dentro de la economía de un país. Entonces ahí viene la ley de la oferta y la demanda. Producir bienes a bajos precios para venderlos a precios más lucrativos y más altos. Y en el mercado de la oferta y de la demanda encontramos un punto de equilibrio. ¿Qué vamos a producir en el futuro? ¿O cómo vamos a producir en un mercado donde encontramos muchos competidores y donde hay siempre demandantes? ¿Cómo producir? Vamos a ir produciendo a través de combinación de tecnologías, de maquinaria nueva, moderna o antigua, con personal, sin personal, etcétera. Eso es lo que vamos a ir viendo en el producto final, y el producto final va a tener un precio. Ese precio va a significar en cuánto nosotros estamos produciendo un bien y si tenemos ganancias para el futuro. Si vamos a producir algo, ¿para quién producir? ¿Quién va a ser nuestro mercado? ¿Cómo vamos a manejarnos en el mercado? Y los problemas económicos siempre van a existir en un sistema de libre mercado. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producir? ¿Qué producir? Vamos a producir algún bien que sea rentable para nuestra empresa o para las empresas en las que estamos trabajando. ¿Cómo producir? Vamos a producir algo que tenga un precio mayor al beneficio. ¿Para quién vamos a producir? Para alguien que pueda pagarlo, alguien que tenga dinero y lo pague. Entonces, en un liberalismo económico como el que estamos viviendo en este momento, ya estamos hablando también de las experiencias que se ha tenido con Adam Smith y la riqueza de las naciones. También hablamos de la ley natural. Pareciera que nosotros estamos manejados por una mano invisible. Todos pensamos de la misma forma, entramos al mercado y siempre encontramos un precio de equilibrio. Siempre a la caserita le decimos yapame, aumentame, etcétera. O le decimos rebajame, pero la caserita siempre dice en un momento determinado, bueno, y nosotros también aceptamos un precio. Ahí estamos viendo un precio de equilibrio en el mercado. También vamos a ir viendo que en Smith también debe intervenir la economía del Estado. El Estado es también una empresa que captura bienes y servicios, y el Estado también dota de algún tipo de recursos para que las empresas puedan seguir actuando en libre competencia. Vale decir que también nosotros nos beneficiamos de lo que el Estado pueda propiciar como políticas de Estado, como política fiscal o como política económica, que nosotros pongamos en equilibrio nuestros productos. Y la ley de la oferta siempre va a estar latente cuando las personas que produzcan algo encuentren a alguien que les compre. Siempre hay algún comprador, siempre hay una persona que necesita comprar algo. Entre ellos van a determinar el precio del mercado. En el mercado ya hay productores y hay vendedores, y estos productores y vendedores empiezan a pujar
Una vez que pujan, empezamos a ingresar en una libre competencia sin intervención del Estado. En el mercado no interviene el Estado, directamente intervienen compradores y vendedores. Aquí tenemos una propiedad privada y entramos en punto de equilibrio. Si toda la producción que se realice, perdón, si toda la producción que se realiza o que tenemos nosotros está por debajo del punto de equilibrio, quiere decir que hemos consumido prácticamente todo lo que nosotros producimos y nos falta algo más. Si nos falta aquí por debajo del punto de equilibrio hacia abajo, quiere decir que nuestro mercado está insatisfecho y lo que a nosotros nos corresponde es importar el producto. Pero si acaso está por encima del punto de equilibrio, quiere decir que tenemos unos productos que no lo hemos consumido y que sobra productos en el mercado. Por tanto, si sobra productos en el mercado, es necesario exportar fuera del país a otros mercados que sí lo necesiten. Lo que nos sobre sí o sí tenemos que exportarlo al mercado extranjero. Muchos países empiezan a pensar más en el mercado extranjero que en su mercado nacional. Si piensan de esa manera es que están pensando muy bien porque saben que van a tener buenos recursos frescos para invertirlos en el país. Entonces, la ley de la demanda también tiene competencia perfecta y competencia imperfecta. Competencia perfecta es cuando todos están en el mercado y todos tienen la misma oportunidad de producir como de vender. En competencia imperfecta siempre hay un precio y un producto, y estos productos que si bien son aceptados por los compradores, puede haber una situación que falte productos o que sobre productos. En competencia imperfecta, las empresas que entran con los oferentes y con el precio de la industria, vale decir, las empresas siempre van a entrar con un precio y estas van a actuar en el mercado. En el mercado estos precios pueden ser aceptados como pueden ser negados. Ahí quien impone el precio es el comprador y ahí estamos dispuestos a pagar algo por un producto. Un ejemplo, si tenemos un producto que, por ejemplo, el productor haya producido un mueble, por ejemplo, y este mueble, suponiendo que para el productor esté muy bien elaborado, esté bien hecho, su costo de producción es de 1.000 bolivianos. ¿Qué pasa en competencia imperfecta? También hay productos similares que se están vendiendo un mueble de esa misma manera y como hay muchos productores que también venden el mismo producto, puede ser que el comprador vea las cualidades del producto y ahí en el mercado se rebaje el producto hasta 1.200, por decirles. Entonces hay una situación de competencia imperfecta y no siempre lo que el productor tiene o lanza con un precio, el comprador lo compra con el mismo precio. A veces el mercado hace disminuir el precio y por lo tanto entramos en competencia imperfecta. También nosotros habíamos visto los precios inconvenientes y las ventajas que nosotros podemos tener de un sistema económico. Y habíamos visto también la planificación centralizada, descentralizada, las desventajas y las ventajas de una economía de esa naturaleza. Ahora entraremos a los flujos de la economía.
¿Qué son los flujos de la economía? Ya ustedes han visto anteriormente en la parte introductoria, hemos visto con casi de pasadita lo que es un flujo económico. Pero vayamos a describir qué es un flujo económico en este caso. Un flujo económico es el intercambio de bienes y servicios entre agentes económicos que puedan ser personas físicas o empresas o gobiernos o entidades extranjeras. En un modelo económico, la representación se hace de la realidad y con la finalidad de entender el funcionamiento de la economía a partir de una simplificación. Y en realidad esta situación es siempre no es constante, en algunos casos se acercan a lo que más sucede en la realidad económica. En todo caso, los flujos económicos, lo que nosotros podemos hacer, que pueden ser flujos matemáticos, pueden ser un tipo de historial matemático, puede ser por fechas, productos, etcétera, o por gráficos. En realidad, para ustedes, los flujos económicos lo van a manejar siempre en gráficos. Y en este caso vamos a ver este tipo de situaciones cuando las familias, las empresas, el gobierno, el sector externo se relacionan de una manera bastante compleja. Por ejemplo, ustedes seguramente, si se fijan ustedes en la ropa que están puesta, o alguien está puesta una ropa de producción internacional, llámese de los americanos o de los chinos, siempre hay un producto que está fabricado fuera del país. Y nos damos cuenta que hasta la materia prima de la chamarra boliviana que estoy puesta o puesto había tenido componentes extranjeros. Vean que una situación está muy compleja en los flujos económicos y eso también hace que nosotros tengamos un flujo económico entre lo nacional y lo extranjero. Para hablar de los flujos económicos dentro de la economía, es también bueno referirse a la corriente de satisfacciones que se pueda tener con el dinero y el trabajo. El dinero y el trabajo nos van a permitir manejarnos de una manera bidireccional, vale decir, que el dinero va a ir ya sea del propietario del dinero, ya sea al comprador o al vendedor. En este caso y en algún momento es viceversa. Nosotros recibimos de algún lado dinero y lo entregamos y entregamos dinero a alguien. Entonces está circulando el dinero. Pero más adelante en monetaria, seguramente en economía monetaria, ustedes van a ver la velocidad de circulación del dinero y cómo circula el dinero entre la población y cómo circula el dinero entre las economías grandes o entre los comerciantes de alta gama. A veces uno por querer ganar más impone un precio muy alto con ganancias elevadas y es difícil vender el producto. Alguno que otro comprador existe y no siempre se vende rápido. Al no venderse rápido, quiere decir que la velocidad del dinero es lenta. Pero ¿qué pasaría si bajamos el precio a lo mínimo necesario y vendemos nuestro producto con mínimas ganancias? Ahí la velocidad del dinero empieza a arrancar, porque la gente va a empezar a comprar con bastante rapidez nuestros productos, pero así como vamos a vender nuestros productos, con seguridad vamos a comprar también productos. Si hacemos que el flujo del dinero sea rápido, entonces podemos tener la facilidad de vender rápido y comprar rápido. Pero en centavos que se ganen, no importa si se ganan poquito, pero en esa velocidad se incrementa y se multiplica las utilidades. Entonces hay que probar siempre la velocidad del dinero, la velocidad de circulación del dinero para tener utilidades mayores.
Entonces, las familias también hacen ese tipo de situaciones. La producción de la empresa también empezamos a trabajar con esa situación. Las familias, por lo general, empezamos a trabajar para que se vuelva en favor nuestro y se vuelque en favor nuestro todo el dinero que recibimos. En los flujos económicos, las empresas van a producir bienes y servicios y las familias siempre van a demandar estos productos. Las familias en realidad son prácticamente el punto final para quienes todas las empresas trabajan y hacen la producción para las familias, y las familias son siempre las que compran estos productos. En los sistemas económicos, lo que nosotros vamos a ir manejando siempre es tierra, trabajo, capital, tecnología y capacidad empresarial. Estas situaciones vamos a empezarlas a manejar como si fuéramos todos agentes económicos. En los sistemas económicos, las unidades familiares, las empresas privadas, el gobierno, los agentes económicos, empezamos a trabajar en función de cantidades y de precio. Esta situación de la economía empezamos a trabajar con el empleo y más adelante vamos a hablar los problemas del desempleo también. Vamos a hablar de los ingresos y estos ingresos van a ver cómo se intercambia y se consume dentro de la economía. Y esta situación de los sistemas económicos nos va a permitir manejar recursos, agentes económicos, instituciones. ¿Cómo se hace todo un complemento de esto? Es a través de una operación del sistema. Como se puede apreciar, todo está entrelazado. Todos los elementos están entrelazados dentro de la economía y todos somos dependientes unos de otros. Los sistemas económicos en el mundo lo que hace es organizar la economía de todo el mundo, de las familias, de las personas, de las empresas, de los países, y ellos gestionan y administran recursos disponibles. De esa forma empezamos a trabajar entre nosotros. Y los agentes económicos también lo pueden decidir ya sea de manera unipersonal o de manera conjunta, y ellos ingresan a un sistema económico donde cualquier producto que venga de un determinado país, con seguridad, este producto también está elaborado en algún momento con algunas partes fabricadas en diferentes lugares. Por ejemplo, los televisores. Los circuitos integrados generalmente vienen de Francia. La cáscara y otros productos vienen de algún otro país y prácticamente se ensambla todo en China. Es posible que China no tenga todos los productos. Siempre hay un producto que tiene que ser combinado con otro tipo de bienes primarios de otros países, y al final se ensamblan en un producto, y ese conjunto de actividades que se ha realizado, a eso le llamamos sistema. Y este sistema va a estar basado entre los agentes económicos de las unidades familiares o las unidades familiares individuales, etcétera, y ellos son los que van a definir cómo, en realidad, las familias van a definir qué es lo que necesitan durante un periodo de tiempo. Las unidades familiares, las economías, ya van a ver qué tipo de producto necesitan. Necesitan productos primarios, secundarios o terciarios. Y ya conocemos qué son, ya sabemos qué son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario.
¿Alguien me puede recordar a qué nos referimos con el sector primario? Puntitos, estoy anotando. ¿Alguien me puede hacer recuerdo qué es el sector primario? El sector agrícola. ¿Qué más? Forestal, animal y pesquero. ¿Qué más? El agrícola, forestal, animal, pesquero. Esos son los sectores primarios. En realidad nos referimos, cuando es primario, nos estamos refiriendo a las materias primas, primarias, materias primas, primarias. De ahí vienen las materias primarias. En este caso estamos hablando de minerales, estamos hablando de hidrocarburos, de productos agrícolas que son primarios. ¿Y cuáles serán los secundarios? Los derivados. Correcto, todos los derivados, todo lo que es transformado son secundarios. ¿Y los terciarios cuáles son? ¿Los terciarios cuáles son? Los productos. No, ¿El producto final? no, Las comunicaciones entre los demás. La producto telecomunicación. Servicios. Los compradores, dice yo. todo lo que son servicios. Sí. Servicios de turismo, servicios de transporte, en carga, avión, naviero, todo lo que son servicios, correos, el delivery, el restaurante que hace sus servicios de alimentos, etc. Esos son servicios, todo lo que sea servicios, servicios de agua potable, servicios de telefonía, servicios que en realidad prestan servicios, pero esos servicios no se pueden tocar. En cambio, en las secundarias se pueden tocar los productos. En las primarias se pueden tocar un producto. En las terciarias no. Los servicios, por ejemplo, que me atiende una empresa de turismo, si bien me lleva a pasear a un determinado lugar, voy a apreciar ese servicio, pero no lo voy a poder tocar, ¿verdad? Entonces, los terciarios son, por ejemplo, el transporte. Me ofrece un servicio, pero no lo voy a poder agarrar, no lo voy a poder retener, no me lo voy a poder llevar a mi casa. O el servicio de telefonía. Lo uso, pero ese uso del contacto con una persona, ese servicio del que yo estoy escuchando o estoy viendo, no lo puedo agarrar con las manos. Simplemente es un servicio. A eso nos referimos. Con seguridad eso debe estar anotado ya, ¿no? Cuidado que en el examen me hagan quedar mal. Ya, vamos a ver qué son los agentes económicos. Los agentes económicos también pueden ser empresas privadas o pueden ser empresas jurídicas, una agrupación jurídica, o también pueden ser personas naturales. Y si nosotros vamos a ver en el grupo económico, ahí en el tamaño mismo hay micro, pequeña y mediana y grandes empresas. Ahí nosotros vamos a ver dentro de lo jurídico, vamos a ver que se maneja con lo físico, con lo moral y con la sociedad anónima. Vamos a ver qué es una empresa física, una empresa moral como las iglesias, o vamos a ver el tipo de origen y lo que se puede controlar con las empresas privadas, las públicas, las mixtas o las bancarias. ¿Por qué se dice control aquí? Porque todos los productos tienen patente. Todos los productos pagan un impuesto. Todos los productos
se compran ya sea a través de la vía bancaria o en algunos casos de manera directa con el manejo del dinero. Pero últimamente estamos viendo que considero esta es la década en la que vamos a pasar a utilizar dinero virtual del dinero físico en todas partes del mundo. Ya el dinero ya no se está manejando de manera física y se está reduciendo la cantidad de dinero en las personas que manejamos un cierto monto de dinero en el bolsillo. Ahora ya van a ser más las tarjetas y estamos empezando a manejar esa situación. Veamos el tamaño de lo que nosotros podemos ver en microempresas. Las microempresas emplean de 1 a 20 personas o a 20 empleados, las microempresas. Las pequeñas empresas emplean entre 20 a 100 personas. Las medianas y grandes empresas a partir de los 100 empleados. Por lo tanto, ya más o menos se dan cuenta qué es microempresa, qué es pequeña empresa y qué son medianas y grandes empresas. A partir de este momento, ustedes ya tienen que empezar a ver, a precisar. Cuando les dicen microempresa, no más de 20 personas. Cuando les dicen pequeña empresa, entre 20 y 100 personas. Grandes y medianas empresas a partir de las 100 empleados, a partir de los 100 empleados. Vayamos a ver también ahora a los agentes económicos. El gobierno también es un agente económico. Las personas que trabajan dentro del gobierno, me refiero a alcaldías, ministerios, gobernaciones y una serie de empresas del Estado, también son agentes económicos. Estos agentes económicos también tienen unidades gubernamentales que compran algún bien, personal empleado que también compran algún bien y también recaudan impuestos. El municipio recauda impuestos, la gobernación recauda impuestos, el Estado central a través de impuestos nacionales recauda impuestos. Entonces el gobierno, ¿qué hace? También gasta dinero ahí en los 3 poderes del Estado, ya sea en el Estado federal, en el Estado estatal y municipal, siempre van a entrar a hacer gastos. Estos gastos del gobierno van a verse traducidos más adelante en el Producto Interno Bruto. También van a generar servicios. Estos servicios son de la administración pública. Los agentes económicos externos son aquellos que tienen capital transnacional, aquellos que están fuera de nuestro país, pero tienen ciertas relaciones internas con nuestro país. En nuestro caso, hay varios agentes internacionales, especialmente en la banca. Ya vamos a ver en el caso del mundo globalizado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el BID. Estas 3 instituciones se manejan de manera corporativa con el respeto de cada una de ellas y son independientes unas de otras, pero nosotros siempre nos hemos relacionado con cualquiera de estas 3 entidades. Yo sé que el gobierno nacional el MAS, por ejemplo, no quiere saber nada del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, pero sí se prestan del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco del BID. Sí se prestan y hay una fuerte relación, sin darse cuenta que también el BID es parte y forma parte del grupo de consorcios internacionales del FMI, del Banco Mundial. Prácticamente los 3 casi son lo mismo. Principalmente ellos imponen cambios en las políticas de los gobiernos y especialmente estos cambios son muy fuertes en los gobiernos en vías de desarrollo. En este caso, Bolivia tiene
Esa situación es una economía muy frágil y a través de esa situación nos direccionan qué tipo de política económica tenemos que manejar. Entonces el FMI y el Banco Mundial son muy fuertes al respecto y sus compromisos también son fuertes, pero como Bolivia no quiere hacerles caso a estos dos, entonces ha visto en el BID una situación más, seguramente más satisfactoria. Por eso nuestros gobernantes utilizan más el BID que los otros organismos internacionales. Entonces vamos a empezar a hablar ahora con el flujo circular. ¿Qué es el flujo circular en este caso? Es un encuentro entre todos los que ofrecen productos, bienes y servicios y los que demandan también en el mercado. Es un lugar de encuentro donde hay intermediarios como el Estado, como el mercado mismo, y hay sociedades también que se puedan manejar dentro de esta situación del flujo. Hay empresas, hay entidades, hay Estado, hay empresas privadas, empresas transnacionales, que en este caso a todas ellas les vamos a decir, les vamos a manejar como un mercado global. Y el flujo circular vamos a definirlo, vamos a manejarlo como sistemas que se presenten o que se representen a través de gráficos. Ya vamos a ver un esquema de flujo circular o una situación de flujo de circular completo donde entra también el estado. En un flujo circular normal no ingresa el Estado, simplemente ingresan las familias y las empresas. En un flujo circular completo ingresa el Estado. Vayamos a ver el flujo simplificado. En un flujo simplificado empezamos a traer gastos e ingresos de bienes y servicios, especialmente en los hogares. Los hogares son el punto final de los mercados y los mercados son los que nos traen bienes y servicios. Ya sea de bienes o de servicios, siempre se cae todo en los hogares. Y los hogares también tienen un
Bueno, gracias por volver. Mil disculpas, se me cortó el Zoom. Bueno, de esa manera nosotros empezamos a manejar los flujos circulares simplificado y el flujo circular completo. Y aquí nosotros tenemos también al resto del mundo. El resto del mundo también forma parte del flujo circular. Y en este caso, el resto del mundo también tiene una fuerte implicación en las familias, en el gobierno y en la situación de las empresas. Prácticamente aquí somos interdependientes unos de otros. En este caso, del flujo circular simplificado, si bien está el gobierno estrechamente ligado a todo lo que son los hogares y las empresas dentro del país, en el flujo circular completo lo que ingresa es el sector externo, ya sea en servicios, banca o de manera directa con las empresas, compras del estado de productos a otro estado o del público que compra en empresas en el extranjero. Siempre va a haber un flujo comercial con el resto del mundo. Prácticamente esta dependencia de comprar bienes del resto del mundo prácticamente se está haciendo un cotidiano vivir en todas partes del mundo. Todo el mundo empieza a producir para exportar o para importar. Bajo esta circunstancia, nosotros, tanto como personas de nuestras familias, ya sea en un lugar recóndito del país, me refiero al área rural, al área selvática o algún lugar recóndito donde no llega ni el Estado, igual somos interdependientes con el mundo externo. Igual, porque hasta ese lugar en algún momento va a llegar algún producto extranjero o el producto que se produce en ese lugar tal vez en algún momento va a ser comercializado en un mercado externo. Por ejemplo, las alpacas viven en los lugares más recónditos del país, en los lugares más vacíos, altiplánicos, donde ni telefonía celular llega. En este caso, en estos lugares donde habitan las alpacas, estos productos, estos campesinos que ni siquiera tienen, por decirles, un celular, pero en algún momento trasquilan la lana, sacan lana de sus alpaquitas, lo llevan a la feria y el rescatador las compra, pero el rescatador las vende a las industrias y las industrias procesan esta lana y se hace un producto al final para el sector externo. Fíjense que una simple lanita de una alpaca ya está en Miami, en Estados Unidos, en Europa, en China, etc. Vean que dependemos tanto nosotros con los productos a nivel global como también a nivel del mercado interno. De esta manera nosotros empezamos a manejarnos con los indicadores. Y aquí los indicadores nos van a decir cómo está el país. Este flujo económico tiene que ser medido de alguna manera y estos indicadores son el producto, bueno, vamos a ver de los indicadores de renta. Los indicadores de renta son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, la renta nacional, la renta personal, la renta personal disponible y los indicadores de precios. Los indicadores de precios vamos a manejarlos como el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Dada esta situación, nosotros vamos a empezar a manejar estos indicadores y estos indicadores nos van a decir cómo está el país, cómo nos manejamos con nuestro flujo económico para determinar en qué situación se encuentra nuestro país. El Producto Interno Bruto. ¿Qué significa o qué quiere decir el Producto Interno Bruto?
lo que llamamos como PIB. Dentro del circuito económico, del flujo económico que nosotros hemos conocido, nosotros vamos a ver aquí qué productos se están produciendo en el mercado para un determinado país o de una determinada región, cuánto le cuesta adquirir a las familias este producto y además que estos bienes y servicios que ingresan también a las empresas, hay un uso por estos factores producidos. Estos factores productivos de las empresas, por su parte, utilizan también bienes y servicios que se venden. Al final, lo que queremos decir con el Producto Interno Bruto es la medida que toma el valor de los bienes y servicios finales producidos y vendidos en un país en el término de un año. Repito, es la medida que en consideración a los bienes y servicios finales producidos y vendidos en un país en el término de un año. Entonces vamos a hablar de esa situación, que todos los bienes que se producen dentro del país, vale decir, habas, papas, chuños, ropa, carros, autos, minerales, etcétera, todo lo que se produce, ya sea en el sector primario, secundario o terciario, se suma. Al sumarse este tipo de producción, le vamos a llamar el Producto Interno Bruto, todo lo que nosotros hemos producido durante un año. Quien lo mide es el Instituto Nacional de Estadística. Ellos hacen el cálculo del PIB. Vayamos a ver también qué tiene el Producto Interno Bruto. Desde el punto de vista macroeconómico, nosotros vamos a tener una identidad. Va a ser esto por el lado del gasto. Y este sistema del macroeconómico nos va a permitir a nosotros ver qué bienes y servicios producidos, vendidos en bruto, van a utilizarse como un ingreso percibido. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros, los bolivianos, desde el punto macroeconómico, macroeconomía es la situación agregada donde todos los productores del país, vale decir, los que venden algún tipo de bienes, se lo suma y esto, al sumarse, se va a ir calculando macroeconómicamente en el Producto Bruto y el gasto y el ingreso. Macroeconómicamente, hablando en términos macro, lo que estamos diciendo es cuánto va a producir el país, cuánto va a ser el gasto del país y cuánto va a ser el ingreso del país. A mayor de cantidad de productos producidos dentro del país y vendidos fuera del país, es un ingreso bastante suculento para el país. Pero si nosotros producimos determinados bienes, pero al monetizarlos lo gastamos prácticamente todo, estamos importando bienes y nos estamos quedando con ningún ahorro, por lo tanto, eso significa gasto. Pero, ¿cuáles son los componentes del PIB? Los componentes del PIB es el gasto de los que los hogares realizan en bienes y servicios. A eso le vamos a poner con una C. Esto es gasto de los hogares, el consumo de los hogares. Y esto vamos a hablarlo de manera que se vaya a excluir la vivienda nueva, por ejemplo. Una vivienda que, por ejemplo, es nueva, la vamos a excluir. En inversión vamos a manejarlo con una I, y estos son los gastos que se incluyen en capital. ¿Qué quiere decir esto? Inversión es todo lo que se va a comprar, equipos, maquinaria,
casas, terrenos, autos que tengan una duración más de 5 años. Y estas estructuras o empresas incluyen gastos en vivienda nueva. En este caso, la inversión también se va a hacer en la vivienda. El gasto va a ser del gobierno, el gasto de bienes y servicios generados por el Estado. Exportaciones e importaciones. Vamos a hablarlo de las compras que nosotros vamos a hacerlo de los extranjeros, vamos a hacerlo por las exportaciones y con la X, y las importaciones. Entonces, vamos a decir que exportaciones menos importaciones, vamos a llamarlo a eso balanza comercial. En todo caso, consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones, eso es el componente del PIB. El Producto Interno Nacional son factores producidos dentro de las fronteras de nuestro país. Es un producto que nosotros lo vamos a manejar y es producido y es consumido dentro del país. El Producto Nacional Bruto son todo lo que nosotros producimos a nivel total, pero ahí vamos a sumarle las rentas que ganan nuestros ciudadanos en el extranjero, restándole todas las ganancias que los extranjeros generan o realizan dentro de nuestro país. Ese es el Producto Nacional Bruto. PIB más rentas de los nacionales en el extranjero menos las rentas de los extranjeros en el mercado nacional o en el mercado boliviano. El Producto Nacional Neto va a significar el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Pero qué significa la depreciación? La depreciación es el desgaste del stock de capital. Vale decir, la depreciación se va a ir disminuyendo el precio del capital que nosotros tenemos al inicio de una actividad. Lo mismo que una movilidad, ¿no? Puede ser un capital nuestra movilidad, nuestro taxi, pero nuestro taxi en 5 años tiene que recuperar el precio que se ha obtenido, que se ha pagado por ese automóvil, y además tiene que tener una cierta cantidad de dinero como utilidad. Esa situación es negocio. El capital tiene que mantenerse a lo largo del tiempo y tiene que incrementarse y tiene que cambiarse con la tecnología también. Entonces, la depreciación es el consumo de capital fijo. Esto lo vamos a manejar mucho en contabilidad nacional. Dentro del PIB tenemos dos situaciones que vamos a manejar dentro del PIB. El PIB real y el PIB nominal. El PIB real es la producción de los bienes y servicios valorada a precios constantes. PIB real, valorado a precios constantes. PIB nominal, valorado a precios corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ir comparando el PIB real bajo un precio de un año base. El año base nos va a permitir manejar el cálculo del PIB real. Y el PIB nominal es valorados a precios corrientes. Vale decir que si nosotros vamos a calcular el PIB nominal en este momento, vamos a ir a preguntarle a la gente del mercado, y directamente hacerle una consulta a todas las personas que venden algún tipo de producto en el mercado y en el instante, y en función a ello nosotros podemos calcular el PIB nominal. Vale decir que no hay un cálculo de año base que como el real. El real es un cálculo con referencia a un año base. En cambio, el PIB nominal es lo que sale del mercado.
Y ahí vamos a empezar a manejar también el deflactor del PIB. El deflactor del PIB no es nada más que un índice del nivel de precios que nosotros vamos a ir manejando. ¿Cómo se hace este nivel de precios del deflactor del PIB? PIB nominal sobre PIB real multiplicado por 100. Esa es la fórmula para conseguir el deflactor del PIB, el nivel de precios. Los indicadores de precios. Los indicadores de precios es el IPC, es el índice de precios al consumidor, y este mide el total de los bienes y servicios comprados por un consumidor representativo. En este caso vamos a hablar de la tasa de inflación. La tasa de inflación es el IPC de un año menos el IPC del año anterior dividido por el IPC del año anterior multiplicado por 100. Entonces ahí vamos a empezar a manejar la tasa de inflación. Vamos a hacer la próxima clase alguna práctica pequeña sobre estos indicadores. El tipo de interés real y el tipo de interés nominal, o sea, el tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. El tipo de interés real es el interés nominal menos la tasa de inflación. Fíjense que ya tenemos algunas equivalencias acá. La pregunta aquí es si el IPC y el deflactor del PIB son iguales o son equivalentes. En realidad, sí son muy parecidos con algún tipo de diferencias. En todo caso, el deflactor del PIB es un índice de precios que se calcula por la variación de precios en la economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interior Bruto. Y en este caso, nosotros estamos hablando de que el PIB o del IPC es el índice de precios al consumidor. Prácticamente es casi lo mismo. Vayamos a ver qué es el deflactor del PIB. Esto se utiliza para conocer la parte del crecimiento económico, la parte del crecimiento de la economía, y esto siempre va a tener la tendencia de aumentar los precios en el tiempo. Vale decir que en un determinado periodo de tiempo los precios siempre van a ir incrementándose, ya sea en uno u otro producto, siempre se van a incrementar. Hemos visto, por ejemplo, que disimuladamente ya el pasaje que se está manejando en la Ceja del Alto subió de 1 boliviano a 1.50. En algún caso, algunos sectores los han mantenido a 1.50 y ya no han vuelto a bajar el precio. Y algunos productos que también hay en el mercado tampoco han vuelto a bajar de precio. Y ahí va a surgir el problema económico en la práctica. En la práctica, el desempleo, la inflación, el déficit del sector externo o el déficit del sector público y otros también son problemas económicos. Y en este momento todos los países están ingresando a un déficit público. Vale decir que muchos países van a ingresar en déficit y se van a ir a prestar de alguna entidad como el FMI, el Banco Mundial, para subsistir, para que sus economías puedan subsistir durante el periodo. Y hay otros también problemas económicos que se puedan manejar más o menos como este. Los vamos a manejar de la siguiente forma. Las familias siempre van a tener ese problema, que si en el sector público y en el sector externo hay un déficit, se van a disminuir de los recursos económicos. Y el gobierno también va a reducir sus ingresos. Las empresas van a reducir su producción, por lo tanto los ingresos van a ser siempre reducidos. El desempleo.
El desempleo preocupa porque si no tenemos empleo no vamos a tener ingresos. El principal problema del desempleo es el ingreso de las personas o de las familias. Es la causa de la variación del empleo y la producción. Si hay desempleo, la producción con seguridad va a ir a bajar. Y si no hay producción, no vamos a poder vender al exterior ni vamos a poder incrementar nuestros ingresos. ¿Cómo se reduce esa situación de el desempleo o el paro de personas o las personas paradas que se dicen en los libros? El paro de las personas, me refiero a que las personas ya no tengan empleo y estemos sin dinero en los bolsillos. Nos va a permitir a nosotros medir de la siguiente manera: la cantidad de desempleados dividido sobre la cantidad de población activa. Si dividimos eso en términos porcentuales, vamos a decir que esto es un desempleo de un determinado porcentaje. Y en el trimestre también vamos a ver la población de empleados activa y los empleados que estamos teniendo. En ese caso, nosotros vamos a decir que la población activa, la población que está trabajando, es también de un determinado porcentaje. En este caso, manejamos con empleados, con desempleados y con empleados. En ambos casos, si manejamos esas dos situaciones, desempleados más empleados tiene que darnos el mismo, la suma de los dos porcentajes tienen que igualarse a 100. Una vez que se igualen a 100, vamos a decir que el 100% de la población ha sido totalmente encuestada o ha sido calculada todo el 100%. De esa forma empezamos nosotros a trabajar entre la forma de medir el desempleo y el empleo. En el caso de cómo medir el desempleo siempre nos va a traer secuelas sobre la población activa. La población activa son todas aquellas personas que nosotros tenemos para trabajarlas. No importa que estén empleados o desempleados. Entonces, la suma de los empleados más los desempleados, aquellos que tienen una cantidad de personas o una cantidad de personas que estén tal vez parados, pero que estén en una edad de trabajar, me refiero entre los 15 años hasta los 65 años, son personas que pueden trabajar, están económicamente activas. Entonces, esta es la población de los desempleados que tal vez no tengan trabajo. Y los empleados, los que están trabajando entre los 15 hasta los 60 años, también estamos hablando de ese grupo de personas. Entonces, disminuidos empleados menos desempleados, tenemos población activa. O sumados, perdón. ¿La inflación qué es? La inflación no es nada más que el aumento generalizado y continuo de los precios. Los precios siempre van a ir incrementándose y esto también se mide a partir de la variación del índice de precios al consumidor o de cualquier otro índice de precios de los productos. Ahí nosotros analizamos las causas, las consecuencias y la política antiinflacionaria que tal vez tenga el país o si el país ha aplicado una política monetaria restrictiva. En función a ello, nosotros vamos a ir a ver esa situación. Pero, ¿qué es una política monetaria restrictiva? Es cuando el Estado recoge dinero del mercado, dinero físico del mercado, y lo interioriza como parte de su
de sus reservas internacionales. El Estado puede quitarle a las familias, a la población, sus recursos económicos a través de varias situaciones. Una de ellas es la más conocida, es el impuesto, incrementar el impuesto o ampliar el abanico de productores, de empresas o de formalizar a empresas que eran informales, incorporarlas al plano formal para cobrarles su impuesto. Entonces nosotros ahí estamos hablando de una política antiinflacionaria. Las rentas. Las rentas las vamos a manejar como parte de del Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos sobre las empresas, más la subvención a las empresas. La recaudación de los beneficios vamos a hablar de la siguiente forma. La renta personal es igual a la renta nacional menos los beneficios no distribuidos por las empresas, menos impuestos a las sociedades, menos cotizaciones a la seguridad social. Esa es la renta personal. La renta nacional es el Producto Nacional Neto menos impuestos indirectos sobre las empresas, más las subvenciones a las empresas. Y la renta personal disponible es igual a la renta personal menos impuestos sobre las rentas de las personas físicas y o más las transferencias. Las transferencias son los que puedo enviar a la persona que está en el extranjero o en el interior y estamos reduciendo con eso nuestra renta personal disponible. En este caso, la renta personal menos impuestos más transferencias. Esa es nuestra renta personal disponible. Y aquí nosotros vamos a empezar a manejar la empresa en el sector económico. Nosotros habíamos hablado de Michael Porter. Este es el señor que ha hecho un estudio sobre las ventajas comparativas y sobre las ventajas competitivas, y Porter lo que hace es manejar 5 fuerzas que conforman la estructura de las empresas. En este caso, la intensidad de la rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos participantes, amenazas de sustitución, el poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los proveedores. Esta situación con seguridad lo van a manejar más adelante y lo van a manejar con mucha profundidad esta relación de las empresas y de las 5 fuerzas que conforman la estructura del poder de negociación de Porter, o sea, el modelo de las 5 fuerzas de Porter. De manera conjunta, esta rentabilidad potencial en la industria nos va a permitir tener una potencialidad de utilidades en términos de rendimientos a largo plazo del capital que se invierte. Esto nos va a medir una rentabilidad o las utilidades que se puedan tener en una empresa en un periodo de largo plazo. Y vamos a empezar a manejarnos con las situaciones de las 5 fuerzas de Porter. Porter nos va a decir nuevos participantes, proveedores, amenazas de sustitución, productos sustitutos, los clientes y nosotros a partir de ese momento vamos a interactuar a raíz de estas amenazas o estos poderes que tienen la negociación de los proveedores y de las negociaciones. Vamos a empezar a ver cómo están nuestros competidores actuales
cuál es la rivalidad que vamos a tener entre los competidores actuales también. Vamos a ver la competencia y la rivalidad. En función a estas 5 fuerzas, nosotros vamos a ir a determinar nuestras mejores estrategias para que nuestro producto ingrese al mercado. De esa manera vamos a nosotros intensificar la rivalidad entre los competidores y la situación del crecimiento de la empresa. Con seguridad va a empezar a disminuir esto. Los costos fijos van a empezar a tener un almacenamiento bastante fuerte, la disminución de los productos, la concentración y el equilibrio de los competidores, el incremento y la capacidad de los intermitentes, el costo del cambio de los compradores, las barreras de salida. En función a ellos vamos a tener a unos nuevos participantes. Estos nuevos participantes van a crear unas barreras de entrada, pero también vamos a tener segmentos a desarrollar. Porter nos va a enseñar en qué momentos vamos a manejar estrategias para que nuestros productos ingresen o salgan de nuestra economía. Y en estas barreras de entrada, con seguridad, las economías de escala nos van a medir, y hemos visto que es una economía de escala, nos van a permitir medir una diferenciación de productos, nos van a identificar la marca, el producto, el coste del cambio de los productores, el acceso a los canales de distribución, los requerimientos de capital, el acceso a la última tecnología y la experiencia de los factores de aprendizaje. Las acciones del gobierno, que también son protección a la industria, la regulación de la industria. Todo esto se conforma en un flujo, y este flujo lo vamos a manejar también a raíz, y lo vamos a poder calcular también a raíz del IPC. Fíjense que todo está enteramente cruzado y todos estos elementos han sido manejados también con economías de escala. También se refiere esta economía de escala a la situación de cambios que se pueden realizar en el largo plazo, reduciendo los costos unitarios de un producto cuanto aumenta su volumen de producción. Vale decir que a mayor volumen de producción, si vamos a hablar de cantidades producidas, los precios van a ir reduciéndose. A menor cantidad de producción, los precios son altos. A mayor cantidad de producción, los precios son bajos. A eso nos referimos como economía de escala. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, algo que no esté claro, por favor. ¿Alguna pregunta, futuros colegas? Hice una consulta. ¿Cómo estás? Buen día, Muy Dayan. Dylan. Buenas tardes. No me quedó muy claro sobre los flujos. Y otra consultita, ¿en esos flujos es igual el flujo real y el flujo monetario? ¿O esas 3 dudas tengo? Ya, a ver, vamos a hablar de los flujos. Los flujos, todos los flujos están compartidos en estos dos grupos. El simplificado, que no tiene sector externo, y el flujo circular completo, que tiene al mundo exterior. A ver, ¿cómo vamos a hacer los flujos? Esto lo voy a volver a repetir, ¿ya? Dentro de los flujos, los hogares son los primeros que van a sufrir las consecuencias de los productos que se compran de las empresas. A ver, vamos a hablar con la situación que tienen los hogares. Vamos a hablar por las flechas de los costados. Las empresas siempre van a tener gastos. Los gastos siempre van a ser de los mercados. El mercado
siempre va a comprar y va a tener sus productos de las empresas. Las empresas siempre van a tener que pagar algún producto de los mercados de factores. En este caso, los hogares o las empresas que compran o venden, entonces los hogares van a vender su fuerza de trabajo y van a tener seguramente dinerito y con ese dinerito los hogares van a comprar algún producto. Pero si lo mandamos al revés, los hogares de donde tienen recursos económicos, de su tierra, trabajo y capital. Los hogares van a venderle eso como mercado de factores, como es su fuerza laboral también, van a ser parte de una producción a las empresas van a ofrecer bienes y servicios, estos bienes y servicios los van a comprar las empresas. Aquí hay un flujo circular, por un lado a la derecha y por otro lado a la izquierda. Y está en constante, el gobierno está en constante contacto con las familias, con el mercado, con las empresas y con el mercado de factores, siempre está en contacto. Como está en contacto el gobierno, a los hogares les cobra impuestos, a las empresas les cobra impuestos, a los bienes dentro del mercado le cobra impuestos, al mercado de factores le cobra impuestos, el gobierno siempre va a estar en un momento con recursos económicos. ¿Qué ocurre en el circular completo? Todo lo que nosotros habíamos hecho es lo siguiente: tener empresa, gobierno y familia, y empezamos a manejarnos con el impuesto al gobierno y los salarios que pueda tener también las familias. O las familias tengan un contacto con las empresas y también tenga una relación de intercambio con las familias. De esa forma nosotros también nos manejamos con el sector externo. Cualquier familia puede comprar un producto en el extranjero y lo puede vender a las empresas, o estas empresas a su vez las puede vender a las familias, o puede venderlo al gobierno, o las familias compran del sector externo. Bueno, continuaremos. De la misma forma, ya sea por la izquierda o por la derecha, las empresas van a demandar del resto del mundo, y estas empresas demandadas del resto del mundo siempre van a tener contacto con las familias. De igual manera, las empresas van a tener contacto con las familias, como las familias van a tener contacto con las empresas. Las empresas van a tener contacto con el gobierno, así como también van a tener contacto con las familias, porque las familias en algún momento van a tener que pagar algún impuesto al gobierno.
las empresas van a tener que pagar algún impuesto al gobierno. Y los salarios. Cuando las familias reciben algún salario, también tienen que pagar un impuesto al gobierno. Y este salario que también reciben las empresas, también le van a comprar a las empresas algún tipo de producto con el que se va a beneficiar las familias. De esta manera, el flujo circular completo o simplificado, cualquiera sea el tenor, lo que nosotros hemos hecho al analizar el PIB, etcétera, hemos analizado no solamente a las empresas, a las familias, sino también al gobierno nacional. Cuando empieza a manejarse el gobierno, producto de lo que las familias, las empresas producen, nosotros calculamos dentro del gobierno el PIB. Si las familias empiezan a comprar uno y otro producto, no solamente de una empresa, sino de varias empresas, lo que estamos haciendo es el cálculo del IPC, del índice de precios al consumidor. De aquí, nosotros, con el flujo de las empresas, el resto del mundo, el gobierno, estamos hablando de la renta personal de las familias, de la renta que tienen las familias, y ahí nosotros empezamos también a manejar la renta personal disponible, etcétera. De esta forma nosotros empezamos también a manejar a las empresas. Las empresas también van a tener sus ingresos esperados y sus ingresos en el largo plazo. Y las empresas van a también hacer contactos con el gobierno y ahí vamos a obtener el producto interno bruto, el producto neto y el producto nacional neto. Entonces, todo lo que las empresas van a producir dentro del país, el gobierno mide esa situación en función a esa situación. Si las empresas se incrementan, ganan dinero, por lo tanto el gobierno gana dinero. De ahí nosotros estamos calculando el Producto Interno Bruto. De esa manera nosotros empezamos a calcular también el gasto que realiza el gobierno y cuánto es el consumo de las familias, el consumo de lo que es inversión por las empresas o el gobierno, y de esa manera nosotros vamos a ir a ver con el sector externo todo lo que le compramos al sector externo y todo lo que le vendemos al sector externo. Entre lo que vendemos al sector externo y lo que le compramos al sector externo se llaman exportaciones menos importaciones, que es lo que vamos a manejar como la balanza comercial. A partir de este flujo circular, nosotros vamos a manejar la demanda agregada o lo que se llama el Producto Interno Bruto. De esa forma, nosotros empezamos a manejarnos más adelante con las formulitas que aquí habíamos empezado a manejarnos, y aquí empezamos a ver la participación de las fuerzas del mercado, lo que aquí van a manejar con seguridad en este flujo las empresas. En esta aquí las empresas se van a manejar con la situación de Porter, y Porter nos está diciendo que van a manejarse las empresas de manera estratégica, y en función a esa situación hay dentro de esta situación 5 fuerzas del mercado y con la que la empresa va a subsistir, va a crear innovación, va a crear estrategias para tener ingresos del extranjero, de las familias, del mismo gobierno, y va a crear también sus fortalezas, sus oportunidades, lo que nosotros conocemos como FOD. Las empresas van a interactuar en función a esa situación. Por eso habíamos hablado de todo este conglomerado de datos. De ahí se hace que nosotros empecemos a ver las economías de escala. No sé si, Dylan, por favor, si tu pregunta ha sido respondida. Dylan, ¿tu pregunta ha sido respondida? Parece que no está. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, ahora está más claro, ¿no? Ya, muy bien. Ya, bueno, en todo caso, cualquier situación, vamos a hacer un pequeño ejercicio en la próxima clase. Les voy a traer algunos ejercicios reales con los que hemos trabajado en el INE y ustedes van a poder participar de esa situación en esta clase. Lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños ejercicios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto ahora? Futuros colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? David. Una, creo, David. licenciado. Sí, ya, muy bien. En todo caso, hasta aquí es nuestra clase y yo inmediatamente termine la clase, les voy a enviar este trabajo ya completo para su grupo de WhatsApp y podamos tener ahí la próxima clase algunos pequeños ejercicios. Ya hasta el 15 de este mes o unas 2 semanas más vamos a llevar algo de teoría, después empezamos a tener todo ejercicios. Y ahí nos vamos a deleitar con todo lo que hemos avanzado en teoría. Bueno, los dejo pasar clases a su siguiente clase. Tengan ustedes muy buenas tardes. Cuídense del COVID y del frío, por favor. Hasta luego, licenciado. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.